alumnos en este grupo, entonces ahorita solamente están 17, faltan 2. Dime quiénes son los alumnos que están faltando. Ya, entonces, por tal motivo, tenemos de todo tipo de tratamientos, que van desde tratamientos médicos, farmacológicos, intervencionismo, y también manejo quirúrgico. Tenemos infinidad de procedimientos. Entonces, pero somos una especialidad de resolución quirúrgica principalmente, pero tenemos de todo. La urología es muy amplia, ¿no? Vemos, por ejemplo, la parte de cáncer, la urología oncológica. Vemos la parte en la mujer, por ejemplo, la urología funcional y de piso pélvico, que básicamente ve trastornos miccionales, incontinencia. Hay la urología reconstructiva, ¿ya? Donde se ve, por ejemplo, todo lo que son problemas de uretra, malformaciones, ¿ya? Dentro de la urología reconstructiva también está la cirugía de asignación de sexo. Otro, dentro de, también está la andrología, ¿no? Que es una parte de la urología que evalúa la patología masculina, netamente masculina, o todas las afecciones del aparato genital masculino. De ahí tenemos la urología que se trata los cálculos, que es la endourología, todo lo que es el tratamiento endourológico, ¿no? Endoscópico. De ahí viene la urología laparoscópica, la urología robótica. De ahí tenemos también la urología pediátrica, ¿ya? Y ahora que está apareciendo bastante lo que es la urología estética. Entonces hay bastante, ¿no? Campo en la urología, bastantes ramas, subdivisiones, ¿no? De la urología. Entonces es una especialidad bastante amplia y tenemos mucha cantidad de procedimientos. Procedimientos es diferentes cirugías, ¿no? Listo. Ahora vamos a entrar a una evaluación de entrada. Ya. Ahora vamos a ver qué tal están. ¿Qué tal están con la evaluación de entrada? Ujú. Posiblemente. Y a ver, Brian Edson, prende tu cámara. Buenas noches, doctor. Brian, ya. ¿Cuál crees que sea la respuesta? Doloroso. Una epidemitis, doctor, ¿la ve? No. Ya. ¿Qué dice la mayoría? ¿Cuál es la respuesta? A ver, quiero escuchar. Levanten sus La manos. D, ¿Quién? la D sería, doctor. Di la respuesta. Torsión testicular. Y a ver, fundamentame por qué, Raúl. Prende tu cámara, Raúl. Sí, doctor. Bueno, sería primero porque la orquitis es una inflamación del testículo, así que eso se descarta. Epididimitis es la inflamación del epidídimo, que no comienza con un tema doloroso, así que debería estar acompañado de fiebre. El tema de hernia inguinal, que es una protrusión generalmente del contenido del abdomen a través del canal inguinal, tampoco. Tengo entendido que el dolor testicular es el principal dolor que causa por la torsión del cordón espermático. Y tumor testicular, bueno, pues a menos que sea avanzado y tenía que acompañarse de otras características en este caso, por eso descarto y marcaría la D. Mm, Más o menos. Bueno, ahí dice que el examen, el testículo es difusamente doloroso, el testículo. Entonces podría ser una orquitis, podría ser una epidimitis,
Pero hay algo cierto que has dicho, las orquiepididimitis suelen dar fiebre o dan fiebre, pero acá no habla de fiebre. Además, su evolución es como que subaguda, no es tan brusca como menciona acá. No es un manifiesto, un súbito dolor. Y aparte, las orquipidimitis se dan mayormente en pacientes que ya han iniciado vida sexual. No menciona eso, es un chico de 12 años, en teoría no ha iniciado vida sexual. Entonces, por la edad y por el inicio de la, de la forma, ¿no? El inicio, cómo se ha presentado súbito, se descartaría todo excepto torsión, que torsión sí es de inicio súbito. Y la torsión es en pacientes mayormente prepúberes o púberes, y justamente está esa edad, ¿no? Es esa la razón de por cuál la respuesta es torsión. Torsión testicular. Acá está el cuadro de la diferencia entre torsión testicular, torsión de apéndice y epididimitis y orquipidimitis, ¿ve? Subaguda, ¿ve? Lo que les dije. En cambio, la torsión es aguda, es súbita, ¿ve? Y ahí lo que les van a enseñar el doctor Gutar acerca de los signos característicos de la torsión. Muy bien. Ahora pasamos a la segunda pregunta. A ver, ¿quién va a leer la segunda pregunta? A ver, Carol Nicole. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Prende tu cámara, por favor. No sé si me puede visualizar, doctor. Creo que No, no. parece que estás en la oscuridad. Ah, Ya, a ver, lee la pregunta. No sé qué ha pasado con tu cámara. niña con criptorquidia derecha, ¿a qué edad debería operarse? Es pregunta que viene desde el internado. Internado de salud. ENAM también viene. Sería la doctor 9 a 12 meses. ¿Hay alguien que piense diferente? ¿Alguien que sabe la respuesta? Levante la mano, por favor. ¿Nadie? Nadie sabe. Es de 1 a 2 años. La criptorquidia. Mayormente se espera hasta el año para que se evidencie el descenso, ¿no? Y si a partir del año ya no hay un descenso, ya se tiene que pensar en la corrección quirúrgica por alto riesgo de que ese testículo criptorquídico se convierta en un tumor, ¿no? O se genere un tumor en el testículo. Hay diferencia entre criptorquidia y testículo ectópico, ¿ah? Ojo, ¿no? Entonces eso también les va a enseñar el doctor Gutarra, me parece. Muy bien, a ver, otra pregunta. A ver. A ver, Daisy Stephanie. Doctor, buenas noches. Prende su cámara, ya cuando les llamo ya deben prender su cámara, ya no esperen que les diga. Muy bien, Daisy, lee la pregunta 3. El adenoma de próstata inicia su formación en la zona y el mayor porcentaje de carcinoma de próstata se forma en la zona. Ya, ¿cuál crees que sea la La, respuesta? la C, doctor. No. Alguien que sepa cuál es la respuesta. Transición no Una sería pregunta histórica, doctor. bien básica. Disculpe.
De transición periférica, la alternativa B. Prenda su cámara. Usted es el alumno Piero que llegó tarde, ¿no? Sí, doctor, estaba conectado al celular, pero si no fue igual que me conecté de cable para ver. Ya, prende tu cámara y explícame por qué. Bueno, más que nada como dato lo sabía, doctor, que era por específicamente la denominada en parte de transicional y la parte periférica. ¿Y la periférica de qué? O sea, como dice la pregunta, el carcinoma era más que nada en la parte de la zona periférica y la adenoma de transición. Ya es por anatomía, ¿no? Las zonas de qué. ¿Cómo se llaman esas zonas? ¿Te acuerdas? Anatomía. Mm, no sería Las zonas zonas de de la próstata, McNeil ¿no, se doctor? llaman. La Las zona zonas de central, McNeil. claro. Exacto, las zonas de McNeil. Justamente por eso se justifica el tacto rectal, porque al hacer el tacto rectal uno está palpando la zona periférica, que es justamente donde mayormente se produce la aparición del cáncer, en un 70 a 80% en la zona periférica. Eso explica que hasta ahora el tacto rectal no tiene cómo reemplazarse con otro tipo de evaluación. Muy bien, Piero, te estás reivindicando. Y a ver, ¿quién sigue? A ver, Edward, vas a leer la siguiente pregunta. Ya, doctor. Te escucho. ¿Qué exámenes nos dan mayor certeza de cáncer de próstata? Mm, sería la alternativa de doctor tacto rectal y tomografía. Mm, ¿Alguien piensa en diferente? ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Quién levantó la mano? Yo, doctor Mayra, A ver, muy bien, Mayra. A ver, dime, ¿qué piensas? puedo pensar que pues, la alternativa C, tacto rectal y PSA. Ya, ¿y por qué PSA? El PSA como un marcador de cáncer y, bueno, por marcador de cáncer, ¿no? Que se suele elevar en esta patología. Y el tacto rectal, por las características que vamos a hallar, ¿no? En cuanto a su forma, si es móvil, a las características que presenta. Muy bien, esa es la respuesta. Muy bien, María, Mayra Alexandra. Y entonces, volvemos. No hay cierto nivel. Vamos a ver, seguimos. A ver, Freddy César Gaspar. Sí, doctor, buenas noches. Buenas. A ver, te escucho. A ver, nos dice, el mecanismo que permite que una infección urinaria baja la migración de los uropatógenos hacia la pelvis renal depende de la... Esto lo copié de un examen de ENAM, ¿ya? Ahí le falta una coma, pero está igual, eso se entiende. El mecanismo que permite que una infección urinaria baja. Ahí queda, coma. La migración de los uropatógenos hacia la pelvis renal depende de... ¿Cuál crees que sea la respuesta, Freddy? Mm, podría ser, doctor, bueno, la alta por lo general se da por cistitis recurrente, pero en el caso de la baja podría ser por la concentración de urea y los ácidos orgánicos. ¿Alguien tiene otra respuesta?
No sería la C, doctor. La C. ¿Por qué? ¿Por qué, Raúl? A ver. Que yo sepa, por ejemplo, la mayor cantidad de hitos que se van a ver es principalmente por el gonococo. Entonces, sabiendo la fisiopatología de este germen, es que su mecanismo de adherencia es a través de su filis y sus vías. Y así es como se adhiere a nivel El gonococo. Recuerdo que sí, doctor. Algo por ahí, pero no tiene que ver con el gonococo. Es El la parte de la E. patógeno. coli también. ¿Cómo? La E. coli. Ahí sí, ahora sí. El patógeno principal que genera itus de todo tipo es la E. coli. La E. coli es el patógeno más frecuente en infección urinaria, tanto como complicada como no complicada, porque es la clasificación de la ITU, ITU complicada, ITU no complicada. ¿Ya? La clasificación antigua era ITU baja, ITU alta. Ahora la ITU se clasifica como ITU no complicada y como ITU complicada. ¿Ya? También se puede decir, ¿no?, ITU baja, complicada, no complicada, ITU alta, complicada, no complicada. Eso a las infecciones urinarias yo lo dictaba antes, pero ahora lo va a dictar el doctor Chávez. Acá es una respuesta como oraciones eliminadas cuando ustedes postulaban a la universidad. Tienes que darte cuenta cuál de ellas no se parece a las demás. La cistitis recurrente es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo. No es un mecanismo. ¿Ya? La concentración de urea y de ácidos orgánicos en la orina es un factor protector. Las citoquinas en el urotelio también es un factor protector. Las mucinas en la mucosa vesical es un factor protector. O sea, son mecanismos que actúan como factores protectores. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para que ascienda? Para que de una ITU baja se convierta en una ITU alta. Las adhesinas del germen, que van a hacer que suba, que migre el germen hacia la vía urinaria superior, ¿no? Entonces, ahí la principal E. coli, ¿no? Entonces, ahí por oraciones eliminadas te sale la elaboración de adhesinas del germen. La cistitis recurrente es una enfermedad que te predispone, que te podría predisponer, pero ahí no te está hablando de eso, te está pidiendo mecanismos, y te está pidiendo un mecanismo del agente infeccioso. No te está pidiendo mecanismos del huésped, mecanismos de defensa del huésped. Casi todo habla de mecanismos de defensa del huésped, ¿no? Entonces acá te está pidiendo los mecanismos de infección del patógeno. Y ahí es la C, pues, ¿no? Está claro que es la C. Bueno. Esto es algo que tal vez no sepan, pero ahora vamos a ver qué tal. A ver, ¿quién sigue? ¿Dónde nos quedamos? A ver, Iris. Iris Yesenia. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? A ver, dime. Lee la pregunta 7. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de emergencia de la ruptura completa de uretra posterior? De emergencia. Sondaje vesical, de tanques vesical, no creo. ¿Cuál es tu respuesta?
uretroplastía? ¿Alguien piensa diferente? ¿Alguien tiene otra respuesta? Muy difícil. Así más difícil viene el examen. ¿Quién alzó su mano? Yo, doctor. A ver, dime, Freddy, ¿qué crees que sea la respuesta? Doctor, lo que tengo Iris, entendido, ¿puedes apagar tu...? por Te lo que escucho, Freddy. por lo que tengo entendido, la uteroplastía vendría a ser el tratamiento definitivo, doctor. O sea, cuando el paciente ya esté Así estable, es, pero al así ser, es. digamos, una emergencia, vendría a ser la talla vesical para drenar toda la orina, ya que, Muy digamos, bien. o sea, la sonda vesical no va a llegar para poder drenar, entonces al realizar la talla vesical o la citostomía suprapúbica, podríamos realizar así de emergencia. Así es. Esa es la respuesta porque cuando hay un trauma de uretra está contraindicado el sondaje. Por lo menos ustedes no lo pueden hacer, ¿no? Para pregunta como que se hace a los médicos generales, cuando hay trauma de uretra está contraindicado el sondaje vesical. Por tal motivo, lo que se hace es una talla, o sea, hay que directamente drenar la orina directamente de la vejiga. Bien. Y justo para eso, acá tengo un video. Voy a ver si puedo compartir el video. No toda la pantalla. ¿Se puede ver? Sí, doctor. Aquí vemos que se va a hacer una punción con un catéter suprapúbico. Mayormente la inclinación que se hace es entre unos 15 a 20 grados. ¿Ya? Y se hace justo por encima del hueso de la sínfisis púbica. Mayormente hay a un dedito de la sínfisis. ¿Ya? Entonces, con una inclinación, como pueden ver, de 15 a 20 grados. ¿Ya? ¿Me escuchan, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Ya. Esto es un set de cistostomía suprapúbica. Mayormente lo que tenemos nosotros en el hospital es el catéter, es el trocar de punción, que es metálico, y eso tiene una camiseta externa y una camiseta interna. Cuando introducimos el punzón, ingresan con las dos camisetas. La camiseta interna es la que tiene la parte filosa, la que tiene el punzón, y es la que nosotros retiramos y empieza a salir la orina. Entonces nos deja un canal y a través de ese canal introducimos una sonda Foley, que puede ser de tamaño 14 o mayormente ponemos una 16, ¿ya? Introducimos, inflamos el globo y de ahí sacamos todo.
Ahí se está inflando el globo. Como les decía, este es un set de cistostomía. ¿Ve? Como pueden ver. Todo lo que se utiliza. Aquí le han puesto una sonda 14. Como dice, 2 a 3 centímetros por encima del pubis. Mayormente hacemos a 2 centímetros o a un dedo, ¿no? A un dedo de la sínfisis púbica. Está desinfectando. Coloca un campo. Anestesia la zona de la punción. Hace un abón con lidocaína. Y de ahí va a punzar y va a ir introduciendo más o menos en la dirección que va a ir la punción. ¿Ve? Como ven, 15 a 20 grados y empieza a introducir toda la anestesia hasta que en un momento va a llegar a la vejiga y uno tiene que aspirar orina. Y ahí aspira orina y quiere decir que ya está en la vejiga y que ese es el ángulo de ataque. Luego hace una incisión mayormente de 1 centímetro. Entonces, este set ya tiene, ¿no? Está conectado ya esta es una sonda de cistostomía y ya está conectada a la camiseta, como pueden ver. Entonces, ahí adentro ya está la sondita, como pueden ver. Ahí está, ¿ve? Ahí están los grados, más o menos está haciendo 15 grados. Tiene que hacer una buena incisión de la piel para que la piel no sea un opositor, una resistencia, ¿no? Entonces, introduce toda la cánula como para asegurarse. Empieza a salir orina, quiere decir que sí está en vejiga y abre la cánula, ¿no? Y hasta se queda el... Esta es una sonda especial de cistostomía. Nosotros usamos sonda Foley mayormente y nuestros catéteres de punción son más gruesos. Ahí está inflando el globo para que no se salga la sonda. Listo. Siempre es bueno antes de usar o sea, de poner las sonditas, verificar que el globo esté bien, ¿no? Entonces, mayormente se verifica el globo antes de la colocación. Ujú. Bueno. Bueno. Ujú. Y ya está. Entonces, ¿entendieron, no? Cómo se coloca el catéter suprapúbico. Chicos.
Sí, Sí, doctor. doctor. Parece que ya están durmiendo ustedes, ¿ah? Ya. Bueno, entonces vamos a hacer ya el primer tema, que son procedimientos diagnósticos geniturinarios. Ya. Sí se puede ver, ¿no? No, doctor. No se ve, señor. ¿No se ve? No, doctor. ¿Y ahora se ve? No, doctor. Ya, ahora se ve. Sí, doctor. Sí, ¿no? Ya. Y ahora sí se ve, ¿no? La pantalla completa se ve. Pantalla completa, no, doctor. ¿Por qué no se ve? Qué raro. Mm, mm. Y ahora, No, doctor. Se ve la diapositiva, pero no en pantalla completa. ¿qué es lo que más se ve? O sea, aparte de la diapositiva. Las otras diapositivas, la secuencia de las diapositivas, pero así como está, sí se puede visualizar, doctor. ¿Cómo lo hago desaparecer esto? Mm, Y ahora sí, ¿no? Ahora sí Mm, se ve.
No, doctor, sigue igual. Qué raro. O sea, no se ve en pantalla completa. Ajá, sí, doctor, en pantalla completa no se ve. ¿Pero por qué? Ash. ¿Y ahora se ve? Sí, doctor, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ya. Listo. Entonces vamos a hablar de técnicas de imagen. Vamos a pasar a referir de abdomen simple. Más que todo nos sirve para ver la colocación del catéter pigtail cuando queremos derivar la vía urinaria superior para ver si está bien colocado, ¿no? Uno de los pigtail a nivel de la pelvis renal y el otro a nivel de vejiga. De manera anexa, digamos como hallazgos, ver el psoas, cuando el psoas está borrado, me puede indicar un absceso retroperitoneal o una masa retroperitoneal. También se podría observar los bordes renales. Esto es un hallazgo también, pues, porque nadie pide una red simple para un cálculo coraliforme, pero acá se evidencia clarísimo un cálculo coraliforme. Ya, de ahí, por ejemplo, tenemos una urografía intravenosa que ya mayormente no se hace porque ya fue reemplazada por la urotem. Evalúa básicamente la vía urinaria superior. Inyectamos contraste yodado y se ve pues toda la fase excretora, donde se dibuja todo lo que es la vía urinaria, básicamente, ¿no? La papila, los cálices menores, cálices mayores, infundíbulo y la pelvis renal y el uréter, toda la vía urinaria. La pilografía retrógrada también me evalúa la vía urinaria superior cuando no ha sido posible hacer una urografía intravenosa, por ejemplo, ¿no? O no es posible hacer una tomografía, un urotem. Y también en el contexto de pacientes, por ejemplo, que no se les puede colocar el contraste yodado porque tienen un grado de insuficiencia renal significativo, ¿no? Mayormente, pues los radiólogos que aceptan hasta 1.5 la creatinina, por encima de eso no suelen colocar el contraste. También pacientes con alergia al contraste yodado, y obviamente de uso intravenoso. Entonces, ¿qué hacemos? Por vía cistoscopía entramos hasta la vejiga y a través del meato ureteral colocamos un catéter ureteral. Y a través de ese catéter ureteral pintamos de manera retrógrada, ¿no? Porque estamos en contra de la vía urinaria. Y pintamos toda la vía urinaria, ¿no? De manera retrógrada. Como podemos ver, acá hay cálculos, hay los famosos kinking, que son las torceduras del uréter, y vemos que hay una hidronefrosis, ¿no? Las papilas incluso están borradas. Entonces, aquí en este caso, ¿ya? Entonces, ya saben, la pielografía retrógrada, ¿por qué no es pielo? Porque pintamos hasta llegar a la pelvis y de manera retrógrada, ¿no? Entonces, ¿en qué contexto? Cuando hay insuficiencia renal, cuando el paciente es alérgico a contrastes yodados, no se olviden. De ahí viene la pilografía anterógrada, ¿ya? Es un paciente que por A o B motivo no se le pudo colocar catéter pigtail, no se pudo hacer una pielo retrógrada, entonces le colocó un catéter de nefrostomía. A través del catéter de nefrostomía introducimos el contraste yodado, ¿no? También en un contexto de que el paciente no se le puede hacer una urografía intravenosa o una urotem. Entonces, a través de su mismo catéter de nefrostomía,
Catéter nefrostomía igualito, se hace una punción, ¿no? Mayormente con ayuda de fluoroscopio al riñón hidronefrótico, se punza, sale la orina, no sé, se punza mayormente con una aguja Shiva, se coloca una guía hidrofílica mayormente y a través de la guía hidrofílica se coloca este catéter de nefrostomía que va a ayudar a drenar, ¿no? La orina que está, digamos, que se está generando la obstrucción, ¿no? Y va a drenar la orina de manera directa. Es una derivación urinaria directa. Entonces, pero decimos, no queremos pintar, queremos evaluar la vía urinaria superior, entonces colocamos el contraste por este mismo catéter y como pueden ver me pinta todo, es una hidronefrosis severa y acá podemos ver que a nivel pielo-ureteral, o sea, a nivel de la pelvis y el uréter, encontramos dos cálculos, ¿no? Dos cálculos bien grandes que prácticamente no están dejando pasar la orina y está generando la hidronefrosis. De ahí tenemos la cistouretrografía, ¿ya? Entonces, la cistouretrografía se dividen en dos partes. Primero, la uretrografía retrógrada, donde colocamos acá una pequeña sondita, y en este caso él es un paciente varón, entonces colocamos la sondita a nivel de la fosita navicular, lo inflamos un poquito como para que quede ahí fijo, y pintamos, ¿no? De manera retrógrada la uretra. Esa es la uretrografía, su mismo nombre dice, ¿no? Uretrografía. ¿Qué me va a estudiar? La uretra, tanto la uretra anterior como posterior. En este caso estamos viendo que hay una estrechez a nivel de la uretra anterior y a nivel de la uretra posterior también vemos que hay un cierre, ¿no? De la luz. Acá posiblemente por el problema prostático, por una hiperplasia, pero aquí sí tiene una estrechez de uretra. Entonces el paciente tiene dos diagnósticos, una probable HBP y una estrechez de uretra anterior. También me ayuda a evaluar el traumatismo uretral, ¿no? Por ejemplo, yo pongo aquí el contraste y veo fuga, ¿no? O veo disrupción del conducto de la uretra, incluso veo que incluso no puede pasar, ¿no? El trauma es tal cual que se forma un coágulo y se genera obstrucción de la vía urinaria y no pasa el contraste y se genera fuga. Y la otra es la cistografía, ¿no? Que se llama cistografía de relleno. Mayormente, ¿no? Igualito, ingresa todo, se pinta toda la uretra, pero también empieza a pintarse ya la vejiga. Y cuando vemos que la vejiga se pinta, vamos a ver que hay en este caso una deformidad y un escape de una fuga del contraste. Entonces me están indicando que aquí hay un traumatismo de vejiga. ¿Ve? Un traumatismo de vejiga. Esta fuga de contraste me indica que el traumatismo es un extraperitoneal, porque cuando es intraperitoneal, o sea, cuando la parte de la vejiga que se rompió está en contacto con el peritoneo, la fuga de contraste me va a dibujar las asas intestinales. Entonces ahí sí sería indicativo de una cirugía de emergencia. Clínicamente el paciente va a estar con signos peritoneales. Entonces tienes que estar sí o sí a entrar a sala para cerrar ese trauma. Mientras que cuando el trauma es extraperitoneal, o sea, solamente hay una pequeña fuga, no se pintan las asas intestinales o los bordes de las asas intestinales, quiere decir que esto se puede reparar solamente colocando sonda. Aparte, en este caso, por ejemplo, la fuga no es mucha, es mínima. Colocando sonda, eso se cierra. ¿Ya? Que también me ayuda a ver, pueden encontrarse trayectos fistulosos, por ejemplo, hacia útero, hacia vagina o hacia incluso hacia recto. Entonces, que me estaría ya diagnosticando las famosas fístulas, ¿no? Que puede ser una fístula vesicouterina, vesicovaginal o vesicorrectal también puede ser, por ejemplo. También puede ser una vesicocutánea hacia la piel. Entonces, también para eso sirve. Entonces, la cistografía me evalúa trauma y me evalúa lo que son fístulas. La uretrografía que me evalúa básicamente estrechez de la uretra, tanto anterior como posterior, o también me evalúa traumatismo uretral. Pues no se olviden. De ahí viene el CUMS. ¿Qué es el CUMS? Es la cistouretrografía miccional serial. El CUMS ya es un estudio, aparte de anatómico, es un estudio dinámico. Mayormente se hace para evaluar reflujo vésico ureteral, o sea, más que todo en niños. ¿En quién también evaluamos reflujo vésico ureteral? En los pacientes que son candidatos a trasplante renal, o sea, en los receptores, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos que estamos haciendo el CUMS
estamos llenando la vejiga y se da el reflujo. Nosotros a nivel de los meatos ureterales tenemos un mecanismo antirreflujo que no permite que la orina regrese a la vía urinaria superior. Por ejemplo, en el lado izquierdo, ese mecanismo antirreflujo que está en el uréter intramural, está indemne, ¿no? Está bien. Pero en el lado derecho no, mira, porque está permitiendo que regrese el contraste. Entonces, el diagnóstico en esta plaquita sería un reflujo vesicureteral derecho. Reflujo vesicureteral derecho, ¿ya? También me ayuda para evaluar malformaciones en niños, como válvulas uretrales posteriores, ureterocele. El ureterocele es que el uréter a nivel del trígono vesical termina como si fuese una hernia. En vez de que termine de forma tubular, termina en un saco. Y ahí se genera una dilatación, como que si le hubiera salido una hernia a la vejiga, ¿no? En este costadito de aquí, y puede generar, pues, algún grado de obstrucción, se puede generar también un cálculo dentro de ese ureterocele, y también hay más predisposición a que se formen tumores, ¿ya? Por ejemplo, aquí, si tú ves, aquí dicen, esto es la próstata, pero esto es un niño, ¿cómo va a ser la próstata esto de aquí, no? Acá está la vejiga y acá vemos que la uretra está dilatada en esta zona. Decimos, ¿qué es esto? Y podemos decir que es el diagnóstico de valvas uretrales posteriores, que es una malformación, ¿no? Congénita. Entonces, las indicaciones principales son para evaluar estenosis uretral, divertículos de la uretra, o también divertículos de la vejiga, o sea, más que todo para evaluar malformaciones. ¿Y qué tanto del contraste se está quedando en la malformación, no? ¿Qué tanto se queda en el ureterocele o qué tanto se queda en los divertículos? Y la existencia de reflujo. Muy bien. Hasta aquí, hasta la parte de radiología. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Chicos. Ninguna, doctor. Ya, tienen que responder, parece que están durmiendo. Ahorita voy a empezar a preguntar. Ya, a ver, empezamos con ecografía. La ecografía renal es más que todo un examen de screening, ¿ya? Es un examen de screening. Básico, mayormente no me sirve para confirmar diagnósticos, ni tampoco para plantear manejos quirúrgicos, ¿ya? Entonces, como un examen de base, me va a dar datos bastante groseros, bastante generales, ¿ya? Pero en algunos casos puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, en procesos inflamatorios, la ecografía, por ejemplo, en una pielonefritis, se va a ver el riñón agrandado, se va a ver más hiperecogénico, incluso con bordes lobulados. Se podría ver, ¿no? En una insuficiencia renal aguda, igualito, también se ve el riñón un poco más agrandado, también suele ser un poco más hiperecogénico en la insuficiencia renal aguda. Pero en cambio en la crónica se ve un riñón pequeño, hipotrófico, atrófico, no mala diferenciación córtico-medular, acá sí se ve bien la diferenciación, ¿ve? La médula, la corteza, ¿ya? Las pirámides de Malpighi, las columnas de Bertin. Entre pirámide y pirámide están las columnas de Bertin. Entonces, cuando se ve así clarito, clarito, es un riñón sano. Pero cuando no se ve bien esa diferenciación córtico-medular, entonces ahí podemos decir, ¿no? Mala diferenciación córtico-medular, regular diferenciación córtico-medular, riñón hipotrófico, atrófico. Ya estamos diciendo que puede ser signos de enfermedad renal crónica, ¿ya? Por ejemplo, acá voy a preguntar, a ver, ¿quién me contesta? A ver, Roger Ángel. Roger,
Alumno Roger. Se conectó, pero está durmiendo. A ver, el alumno Junior Miguel Guamán. Sí, doctor, buenas noches. Buenas, a ver, prende tu cámara, por favor. Ok, doctor. ¿Cuánto es la medida de la corteza renal normal? 6 ¿Cuál sería milímetros. el 6 milímetros, doctor. de la corteza? Sí, de 6 a 10 milímetros, me acuerdo, pero... A ver, ¿quién sabe la respuesta, por favor? ¿Cuál sería la otra, o sea, la otra forma de preguntar? ¿Cuál es el valor límite de la corteza renal? ¿Alguien sabe? Ya han llevado nefro. Ay, voy a empezar a preguntar ya que nadie quiere hablar. A ver, Oriane Mariana. Doctor, buenas Oriane, noches. buenas noches. El Mm, valor de la corteza renal. em, no recuerdo, doctor. A ver, la alumna Juana Gabriela. Pero es algo básico. ¿Cómo no van a recordar? Porque con eso también se hace el diagnóstico de enfermedad renal crónica. El valor límite de la corteza renal es 15 milímetros. Menos de 15 milímetros ya estamos pensando en hipotrofia y es un signo incipiente de enfermedad renal crónica. El otro signo es mala diferenciación o regular diferenciación córtico-medular. ¿Ve? Tienen que estar atentos. Ya. Bueno. De ahí sigue la ecografía de vejiga, que también es importante, nos ayuda a ver si hay tumores, ¿no? Que podría ser causa de hematuria, ¿no? Una hematuria por un tumor, divertículos vesicales, que son como si les saldría orejitas a la vejiga, va a ser una lesión anecogénica, ¿no? Con una conexión, ¿no? Con una conexión en vejiga o un trayecto que conecta a vejiga. Litiasis. La litiasis mayormente son móviles y generan sombra acústica. El coágulo poco móvil, un coágulo vesical poco móvil y no genera sombra acústica. Acá están en el piso de la vejiga, podemos ver los meatos ureterales y podemos ver que el paciente orina, o sea, los jets, los famosos jets ureterales, como si fuesen disparos ecogénicos, se ven ecogénicos, ¿no? El ureterocele ya les expliqué. Medir el residuo postmiccional también es importante. ¿Cómo se mide? ¿Cuál es la fórmula para el residuo postmiccional? Es el volumen postmiccional sobre el premiccional. Por ejemplo, ahora vamos a hacer un ejemplo, a ver, para ver que no estén durmiéndose. A ver, Piero. Dígame, doctor. Ya, a ver, tienes un paciente con un volumen premiccional de 480. Ya, lo mandas a orinar, le vuelves a hacer la ecografía y tiene un volumen postmiccional de 120. A ver, ¿cuál sería su residuo postmiccional? En ese caso sería lo que es 120 menos 480, que sería un residuo de 360. Menos, Menos 360. menos les he dicho. No, sería 360, doctor. Yo no te he dicho el volumen que ha miccionado, te estoy diciendo cuál es el residuo postmiccional. Les di la fórmula, les acabo de decir la fórmula.
Sí, es el residuo postmiccional menos el premiccional. A ver, delegado, ¿cuánto es el RPM? ¿Cuál es el residuo postmiccional? 25%, doctor. Muy bien, 25%. A ver, explícale a todos cómo ha sacado eso. Dividiendo, doctor, el dato que nos dio del postmiccional de 120 entre el premiccional de 480 por 100. Por 100%, ¿no? Muy bien, así es. A ver, para que quede claro el ejemplo, a ver, vamos a hacer otro ejemplo. 520 de premiccional y 240 de postmiccional. A ver, Junior, Sí, ¿cuánto es el RPM? sería, doctor, 520, dijo, ¿no, doctor? Sí, Y el otro valor era 240. ya, doctor. El Sale, postmiccional es 240. sí, 46%, doctor. Muy bien, 46%. ¿Y eso es bueno o malo? ¿Cómo lo interpretas, Junior? Me parece que es malo, porque casi la mitad vacía y el resto, la mitad se queda todavía, ¿no? Exacto. Mayormente el porcentaje de retención urinaria, eh, lo aceptable es menos del 10%, ¿ya? En valores absolutos en mililitros, menos de 50 mililitros. Menos de 50 mililitros o en porcentaje menos del 10%, hablaremos de una retención no significativa. Más de eso, más del 10%, estamos hablando de retención significativa. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, doctor. Listo, entonces no se olviden, ¿ah? Entonces, para eso es importante lo que es la determinar el RPM, ¿no? O residuo postmiccional. Muy bien, seguimos. De ahí viene la ecografía prostática, ¿no? La fórmula del elipsoide mayormente ya no se saca porque ya los mismos ecógrafos son modernos y ya te botan. Lo único que tienes que medir son los diámetros, ¿no? Tanto anteroposterior como transversal y cefalocaudal para que ya la máquina te bote el volumen, ¿ya? Cuando uno quiere estudiar infertilidad masculina, ahí sí la ecografía de la zona o del prostático, de vesículas seminales, sí o sí tiene que ser transrectal, ¿no? En cambio, cuando es una ecografía prostática simplemente para evaluar volumen, se hace de manera suprapúbica. Y acá tenemos los grados, ¿no? Grado 1, de 20 a 30, de grado 2 de 30 a 50, grado 3 de 50 a 80, grado 4 más de 80. Entonces, cuando uno hace una ecografía prostática transrectal, es para evaluar, por ejemplo, alteración de las vesículas seminales, agenesia unilateral o bilateral, o sea, que no hayan vesículas seminales, u obstrucción de los conductos eyaculadores. En este caso, vemos una obstrucción del conducto eyaculador del lado derecho por un quiste, ¿ve? También de manera transrectal podemos hacer el drenaje de un absceso prostático, el diagnóstico como el drenaje del absceso, y también podemos hacer biopsia de próstata en el contexto de cáncer, ¿no? En una ecografía, ¿cómo se ve el cáncer de próstata? Mayormente se ve una lesión hipoecogénica en la zona periférica. Eso sería la descripción ecográfica de un probable nódulo con características de cáncer, ¿no? De próstata. Nódulo hipoecogénico en zona periférica. Viene la ecografía escrotal. Su indicación principal es para diferenciar el síndrome de escroto agudo, los cuales está principalmente la torsión testicular y la orquipidimitis, ¿no? La torsión del puber, la orquipidimitis del postpuber, de alguien que ya empezó a tener relaciones sexuales.
la torsión súbita, la orquiepididimitis subaguda, ¿ya? La torsión testicular se va a ver incremento de la vascularidad a nivel del testículo, en la orquiepididimitis, perdón, por la infección, por la inflamación, mientras que en la torsión testicular, como ha habido una torsión del cordón espermático, no va a pasar sangre al testículo, generando un silencio vascular. Entonces, esto es una torsión y esto es una orquiepididimitis. En el traumatismo escrotal vamos a ver porque va a haber una rotura de la túnica albuginea con exposición o liberación de la sustancia. En este caso, la sustancia sería la matriz testicular, ¿ya? Masas escrotales o tumores escrotales o testiculares. En este caso, por ejemplo, ¿cómo se ve un probable cáncer de testículo? También una lesión hipoecogénica en el parénquima testicular con bordes irregulares no definidos. Entonces, eso sería una típica imagen de un probable cáncer testicular, ¿no? A este nivel. Por ejemplo, cuando nosotros vemos lesiones a nivel testicular, ¿ya? Nos podría indicar que el paciente con leucemia o linfoma no ha tenido respuesta a la quimioterapia. Entonces, una forma de seguimiento de pacientes con leucemia o linfoma es hacer ecografía testicular y si vemos, ¿no?, lesiones típicas de metástasis, estaríamos hablando que ha habido un fracaso en el tratamiento. Es una pregunta de la residencia, ¿no? Lesiones múltiples hipoecogénicas a nivel de escroto en un paciente con leucemia, ¿qué te indica? Mal pronóstico, no respuesta al tratamiento. Varicocele, para detectar varices, mayormente se hace a nivel del cordón espermático, se le hace una medición de las venitas del plexo pampiniforme, en basal, o sea, sin valsalva y con valsalva, ¿no? Y medimos la diferencia de los diámetros. Criptorquidia, para evaluarnos si es que el testículo está en bolsa escrotal o no está en bolsa escrotal. Hidrocele, cuando en la túnica vaginal, tanto la visceral como la parietal se separan y se llena de líquido, que puede ser líquido nada más, puede ser pus o puede ser sangre. Entonces hay que acordarnos de las capas del testículo, ¿no? Todas las capas, desde la piel hasta la albuginia. Entonces, previo a la albuginia tenemos a la túnica vaginal, pero la túnica vaginal, como saben, está comprendida de dos capas. La capa visceral que está adherida a la túnica albuginea y la capa visceral que está adherida a la espermática. Muy bien. Espermatocele, que son los famosos quistes de epidídimo, ¿ya? Son lesiones hipoecogénicas, mayormente de bordes regulares, que se pueden encontrar a nivel del epidídimo. Y microlitiasis testicular, que es un factor imagenológico de riesgo que tenemos que hacer seguimiento para descartar a futuro un probable cáncer, ¿no?, de testículo. También la microlitiasis testicular se puede dar en pacientes que han tenido orquitis crónica, ¿ya? O traumatismos testiculares, cuando cicatriza pueden derivar en microlitiasis testicular. Pero en un paciente que no ha tenido infección, que no ha tenido traumatismo y tiene microlitiasis testicular, es un signo premonitorio que tenemos que hacer seguimiento a ese paciente porque puede tener riesgo de desarrollar un tumor de testículo. En este caso, ¿qué pasó en este testículo? Podemos ver TBC testicular, acá un granuloma a nivel del testículo. Y ahí viene la tomografía. La tomografía sí es el estudio gold estándar en la mayoría